Hola, hoy, día 6 de abril, el Gobierno de España ha publicado el Real Decreto 243 que organiza el bachillerato. Este Real Decreto establece las enseñanzas mínimas que van a tener las asignaturas de bachillerato, la evaluación, la promoción, la organización, es decir, todas esas características tan importantes. Cuando salió la semana pasada el Real Decreto que regulaba la educación secundaria obligatoria, además de mandar un correo electrónico a todos mis compañeros y para comentarles todas las novedades, les puse en el grupo de WhatsApp un audio de 11 minutos, sí, habéis oído bien, 11 minutos, y parece ser que algunos pues me lo dijeron, que bueno, que era una barbaridad. Yo estoy sumamente arrepentido, efectivamente veo que no es adecuado un audio de 11 minutos en un grupo de WhatsApp y por tanto he decidido enmendar la situación y en este caso no se me ocurrirá hacer un audio de 11 minutos, sino que voy a mandar este vídeo que estáis viendo y que durará unos 15 minutos. Ya nada, yo también estoy agradecido, estoy seguro de que os está dando mucha alegría. Hablando ya en serio, digo lo de los 15 minutos porque, bueno, sí me gustaría que, si lo vais a ver, os quedaréis hasta el final porque puede ser muy interesante para ver todas las novedades del nuevo bachillerato. Y además este vídeo puede ser interesante más que para los profesores, que ya somos profesionales de esto y sabemos de los que va, para los alumnos que el año que viene van a pasar por este bachillerato nuevo. ¿Cómo van a pasar? Pues mirad, para el tema de la evaluación y la promoción, de cómo se dan los títulos, cómo se ponen las notas, todo esto se va a aplicar ya. Y se va a aplicar en el curso 2021-22. Para el año que viene, curso 22-23, se va a hacer el nuevo primero de bachillerato, con las nuevas asignaturas y el nuevo currículo. Los alumnos que ahora mismo están en cuarto de la ESO, cuando pasen el año que viene a primero de bachillerato, van a enfrentarse al bachillerato nuevo. Los que ahora están en primero y pasan a segundo, pues tendrán que hacer el segundo como ahora, es decir, el bachillerato antiguo, porque el bachillerato nuevo de segundo entrará en el curso 23-24. El acceso al nuevo bachillerato no ha cambiado, se hace exactamente igual que antes. Para poder entrar en bachillerato, pues tienes que tener el título de graduado en la ESO. También pueden entrar en bachillerato los que hayan sacado un ciclo superior de formación profesional o los que tengan una titulación superior en artes plásticas, en diseño. Sigue siendo la misma estructura. Y hay una serie de elementos curriculares nuevos de los que no voy a extenderme porque esto es una cosa ya más técnica y que conviene que veáis en el decreto y que es una cosa casi más bien para el profesorado. Lo que sí os vemos puede ser más interesante son las asignaturas. Mirad, hay tres tipos de asignaturas en bachillerato. Las que son obligatorias para todos, que se llaman en el decreto materias comunes, yo aquí las llamo materias obligatorias. Las materias de modalidad, que ya dependen del bachillerato que estés haciendo. Y las materias optativas. Las materias obligatorias de primero son las que estáis viendo aquí. Lengua castellana, lengua extranjera, filosofía y educación física. Si estáis viviendo en una comunidad autónoma que tiene su propia lengua, como puede ser en Cataluña, en Baleares, Valencia, Galicia, Euskadi, pues además tendréis que añadir aquí una materia que será la lengua propia de vuestra comunidad autónoma. El catalán, el gallego, en fin, euskera. Además, todos los alumnos tienen que cursar religión. Y aquí el decreto peca un poquito porque no es muy concreto. Habla de que los alumnos van a tener derecho a cursar una materia de religión, pero no habla de qué ocurrirá con los alumnos que no cursen religión. En principio, si ocurre igual que en la ESO, los alumnos que no tengan religión, pues tendrán que recibir en el centro una atención educativa. Por eso yo lo pongo en la presentación, aunque esto de la atención educativa más bien es cosecha mía.
Las materias obligatorias de segundo son las que estáis viendo ahí: lengua castellana 2, lengua extranjera 2, historia de España e historia de la filosofía. Y en caso de que proceda, pues lengua de la comunidad autónoma. Y también estaríamos con una asignatura de religión para los alumnos que optaran por darla y posiblemente una atención educativa para los alumnos que no den religión. Vamos a pasar a las materias de modalidad. Veréis, el bachillerato que viene, pues tiene 4 modalidades. Vamos a ir una por una. Aquí estáis viendo la modalidad de artes, que es un poquito la más compleja. ¿Por qué? Porque la modalidad de artes, además, tiene 2 vías separadas. Es decir, es como si hubiera 2 modalidades diferentes del bachillerato de artes. La primera es la de artes plásticas, imagen y diseño. Todos los alumnos que vayáis por aquí tenéis que dar dibujo artístico 1 obligatoriamente y elegir 2 materias entre estas 4 que estáis viendo. Por supuesto, podéis hacer pausa en el vídeo cuando queráis y por si queréis tomar nota. Los alumnos de arte que van al tema de música y artes escénicas, los que se van a dedicar al teatro, al cine, en fin, a la televisión, a la música, pues en lugar de dar dibujo artístico obligatoriamente, van a dar análisis musical o artes escénicas, una de las 2. Y puede elegir 2 materias entre estas de aquí. Claro, estaréis viendo que entre las materias que podéis elegir vuelve a repetirse el análisis musical y las artes escénicas. ¿Esto qué significa? Que existe la posibilidad de dar análisis musical y elegir también artes escénicas al mismo tiempo. Y una tercera asignatura que sería una de aquí. O podéis dar una de estas 2 solamente y elegir 2 asignaturas de estas 3. Es decir, el abanico es muy amplio. Esto sería la estructura de primero de bachillerato de artes escénicas. Aquí tenéis la estructura del segundo bachillerato. Los de artes plásticas, dibujo artístico 2 obligatorio para todos y 2 asignaturas entre estas 4 que estáis viendo. Los de música y artes escénicas, análisis musical 2 o artes escénicas 2 y 2 asignaturas de estas que estáis viendo. Y se vuelve a ver la posibilidad, como se repiten el análisis musical y las artes escénicas, de que podáis estudiar las 2. Como podéis ver, estos bachilleratos dan muchas posibilidades y esto me va a llevar a hacer un comentario cuando termine de hablar de las modalidades que yo creo que es importante. Pero vamos a seguir. La siguiente modalidad es la de Humanidades y Ciencias Sociales. Los alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales en primero tienen que dar o bien latín o bien matemáticas aplicadas y después elegir 2 materias entre estas que veis aquí. Como se repite el latín y las matemáticas, significa que un alumno podría elegir latín 1, matemáticas aplicadas e historia del mundo contemporáneo, por ejemplo, con lo que puede dar latín y matemáticas. Y en segundo de bachillerato tenéis latín 2 o matemáticas aplicadas 2 y después 2 materias entre estas de aquí. Aquí hay una pequeña novedad: desaparece la asignatura de economía de la empresa de segundo y la sustituye la asignatura empresa y diseño de modelos de negocio. Este es el bachillerato de ciencias. En primero de ciencias todo el mundo tiene que dar matemáticas 1, obligatoriamente, y elegir 2 materias entre las que estáis viendo aquí. Veréis que ha desaparecido, había una materia antigua que se llamaba Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, pero que esa materia ha quedado un poco ahí absorbida en esta asignatura que se llama Biología, Geología y Ciencias Ambientales, ¿vale? Después tenéis el dibujo técnico, la física y química y la tecnología e ingeniería. En segundo de bachillerato hay una novedad que quisiera resaltar. Los alumnos de segundo de bachillerato de ciencias pueden dar o bien las matemáticas 2, matemáticas de ciencias, o las matemáticas aplicadas en segundo. Es decir, un alumno en primero podría tener matemáticas 1 y en segundo matemáticas aplicadas. Y después tiene que elegir 2 materias entre estas que estáis viendo aquí. Y finalmente está la modalidad nueva, que esto no existía de antes, es la gran novedad del Real Decreto, que es el bachillerato general. El bachillerato general es un bachillerato un poco extraño,
Como podéis ver, en primero dan una asignatura que se llama Matemáticas Generales, que yo no voy a entrar ahí, pero que en el decreto viene detallado el currículum. Y después, las materias de modalidad tienen que elegir dos, pero tienen que elegir dos que pueden ser de cualquiera de las otras modalidades. Es decir, en teoría, un alumno podría elegir biología y latín, o griego y tecnología. En segundo de bachillerato pasa lo mismo, pero hay una asignatura que se llama Ciencias Generales, que no sabemos lo que puede ser, en el decreto sí pone el currículum, y cualquier otra materia de los otros bachilleratos. Y además también se añade una asignatura nueva que se llama Movimientos Culturales y Artísticos. Y aquí viene el comentario que yo os quería decir. Veis que el abanico de asignaturas es tan amplio que el número de combinaciones que se pueden hacer es enorme. Entonces, en la realidad de un centro, es imposible que el centro pueda ofertar cualquier tipo de combinación. Os pongo un ejemplo. Imaginad que un alumno de bachillerato general elige dar latín y biología. Y vamos a suponer que el profesor de biología y el de latín están dando clase a la misma hora y el mismo día. Es imposible que ese alumno pueda dividirse en dos. Por eso, lo que va a ocurrir en realidad es que cada centro va a hacer una serie de itinerarios y una serie de agrupamientos de asignaturas y el alumno tendrá que ir por ahí. Ahora bien, se da la posibilidad de que los alumnos puedan elegir cualquier tipo de combinación y si no existe esa combinación en su centro, el decreto le ofrece la posibilidad de que la asignatura que no pueda dar en su centro la haga en la modalidad a distancia. No concreta cómo se va a hacer esto, pero lo menciona. De las materias optativas, el decreto no dice mucho, yo tampoco me voy a extender, simplemente que esas materias dependen de las comunidades autónomas, punto. Es decir, habrá que esperar a la normativa de cada administración educativa, de cada comunidad autónoma, para que se sepa en esa comunidad qué materias optativas va a haber. Por cierto que sí hay una novedad que puede ser interesante, y es el de la segunda lengua extranjera. En las materias optativas resulta que se obliga a que haya una segunda lengua extranjera. Pero ojo porque desaparece la segunda lengua extranjera como materia optativa obligatoria en primero de bachillerato, que ahora mismo sí existe. No sé si las comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía, que es mi caso, hará que se oferte obligatoriamente la segunda lengua extranjera en primero, como está ocurriendo ahora. Pero el decreto no lo obliga, lo que significa que, por hablar en plata, el francés obligatorio en primero de bachillerato, en principio puede desaparecer y quedar como una materia optativa más. Habrá que esperar a ver qué ocurre en cada comunidad autónoma. Y vamos a ir viendo algunos detalles más. Yo creo que lo más importante ya lo hemos visto. Primer detalle, se puede hacer el bachillerato en 3 cursos, en determinadas circunstancias, por ejemplo, alumnos que estén estudiando simultáneamente música y danza, alumnos deportistas de alto nivel y también aquellos alumnos que tengan determinadas necesidades educativas de apoyo y que no puedan hacer el bachillerato, digamos, de golpe. Actualmente para estos alumnos el bachillerato se podía fraccionar en 4 años. Con este decreto se va a poder fraccionar en 3. Desde este punto de vista van a tener un año menos para poder hacerlo. ¿Qué pasa con la evaluación? Pues básicamente lo mismo que hay ahora, es decir, va a seguir habiendo una evaluación ordinaria en junio y una extraordinaria, que posiblemente también será en junio, pero que podría ser en septiembre. Todo esto habrá que ir viendo cuando se concrete la normativa. Para pasar de primero a segundo se puede suspender hasta un máximo de 2 materias, pero eso sí, si pasáis con suspensos de primero a segundo, tenéis que matricularos de las materias de segundo y de las pendientes. Los alumnos que estén en segundo de bachillerato con suspenso se pueden matricular para repetir segundo completo o pueden matricularse solamente de las asignaturas pendientes, solamente de las pendientes de segundo y de primero que tengan. Y la gran novedad, que también ha salido mucho en la prensa, y es el tema del título de bachillerato.
Para obtener el título de bachillerato hay que aprobar todas las asignaturas de primero y de segundo. Pero la ley ofrece la posibilidad de que los profesores decidan otorgar un título de bachillerato a un alumno que tenga un suspenso. Pero ojo, bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, ese alumno no puede haber abandonado una asignatura, ese alumno tiene que haber asistido a un mínimo de clases, no puede tener un número muy elevado de faltas, ese alumno tiene que tener una nota media de más de 5 o de 5. Si un alumno, por ejemplo, falta mucho a clase o directamente abandona una asignatura y no se presenta a las pruebas de evaluación, pues ese alumno no se le va a dar el título por tener un suspenso. Así evitamos la situación de que un alumno diga, por ejemplo, oye, se me da fatal el inglés, yo con el inglés no puedo, entonces paso del inglés, lo abandono y como me van a dar el título, pues problema resuelto. No es así. Si un alumno abandona una asignatura, no se le va a dar el título con una pendiente. Existen posibilidades como que se pueda obtener el título de bachillerato desde otros estudios. Por ejemplo, los alumnos que tengan un ciclo superior de FP pueden sacarse el bachillerato general simplemente matriculándose y aprobando las materias obligatorias. Es decir, la lengua, la filosofía, la historia de España, las que habéis visto antes. Y los alumnos que hayan estudiado artes plásticas, diseño, música y danza pueden hacer lo mismo para el bachillerato de artes. En cuanto a las actas de evaluación, pues bueno, las evaluaciones siguen siendo numéricas, es decir, seguimos teniendo una nota final de 0 a 10. Los alumnos van a seguir teniendo 2 convocatorias para poder aprobar, una ordinaria y una extraordinaria. En la convocatoria extraordinaria, aparte de poner de 0 a 10, se le puede poner no presentado. Y aquí viene una cosa que también quería yo comentar, y es el caso de la religión. Los títulos de bachillerato van a ir con nota media. La nota media se calcula como un promedio de las notas de todas las materias de la modalidad en la que se termina el título. Es decir, si yo empiezo el bachillerato haciendo primero de ciencias y en segundo me cambio de modalidad a sociales, la media se hace con las materias de sociales. Pero ¿qué pasa con la religión? ¿Cuenta la media o no cuenta? Pues mirad, en mi opinión, aquí el decreto es un poco confuso y habrá que ver lo que dice la legislación adicional. ¿Por qué digo esto? Porque en el artículo 22.4 del decreto dice lo siguiente, literalmente. La nota media se calculará con todas las materias de la modalidad en la que se termina el bachillerato y, en su caso, la nota de la materia de religión. Es decir, según esto, la nota de religión sí contaría a la hora de la media del expediente. Pero cuando te vas dentro del mismo decreto a la disposición adicional primera, dice literalmente, aún así, la nota de religión, no se computará en la media a efectos de acceso a otros estudios, por ejemplo la universidad, ni en convocatoria de becas y ayudas. Es decir, la nota de religión, por un lado, parece que sí contaría en la media, pero en la práctica, por ejemplo, para acceder a la universidad, no va a contar en la media. Este aspecto, insisto, a mí me parece que en el decreto lo deja un poco ambiguo y veremos a ver cuando vengan las órdenes ministeriales, los decretos autonómicos y las órdenes autonómicas en qué queda todo esto. Y ya no os canso más. El vídeo ha durado bastante, como podéis ver. No soy consciente del tiempo, pero fijaos, 19 minutos, me he pasado una barbaridad, pero espero por lo menos que haya sido útil y que os sirva para, ya más que para el profesorado, para vuestro alumnado y para poder hacer un poquito de orientación de ese alumno que tiene que hacer el bachillerato. Tenéis mi permiso para utilizarlo en todos los centros que queráis. No es un material muy bueno, pero bueno, espero que os sirva y un abrazo.